buenos días. Es para mí un motivo de alegría poder abrir la palabra de Dios y compartirla con vosotros. Yo no sé cuál puede ser tu necesidad en esta mañana. No sé qué hay en tu vida por lo cual estés pasando. No sé si hay momentos de tristeza o momentos de alegría. Pero lo que sí sé es que Dios sabe por dónde estás pasando. Y tenemos un Dios cercano, no simplemente que sabe las cosas, sino que nos comprende, nos entiende. A veces cuando queremos expresarnos a un ser querido, aquellas cosas que nos agobian, nos presionan, pues no sabemos cómo hacerlo para que nos entiendan. Con Jesús no tenemos ese problema. Cuando nos acercamos a Jesús, Él siempre nos entiende. No necesitamos buscar palabras especiales para que Él entienda lo que hay dentro de nosotros. Cuando nos expresamos, simplemente tenemos que ser nosotros mismos. Cuando abrimos la palabra de Dios, tiene que haber en nosotros una disposición para escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene algo que decirte en esta mañana. Dios quiere llegar a tu corazón. Dios quiere llegar a tu vida. ¿Sabéis? A lo largo de los evangelios, hoy vamos a ver una historia bonita. Pero yo no quiero quedarme en una historia bonita, sino quiero que esa historia se repita en tu vida. Y que sea bonito, no solo porque está aquí, sino porque lo has experimentado en tu propia vida. Porque la palabra de Dios ha sido escrita no solo para aportar información, para que sepamos cosas acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de lo que Él hizo, sino que la finalidad de la palabra de Dios es nuestra propia transformación. Es que la palabra de Dios entre y haga algo en nosotros. Y eso es lo que pretendo en esta mañana, que la palabra de Dios haga algo en tu vida. Y eso depende, como veremos más adelante, de ti. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 40 al versículo 56. En Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 43, y en Mateo, capítulo 9, del 18 al 26, tenemos ese mismo relato. Aunque luego iremos a verlo, algunas partes, algunos aspectos en los diferentes evangelios, nos vamos a quedar principalmente en el Evangelio de Lucas. Y tiene que ver con dos personas que buscaron el toque de Jesús. Y sabéis, cuando Jesús toca la vida de alguien, cuando somos tocados por Jesús, algo cambia en nosotros. Y yo lo que quiero invitarte en esta mañana a que te acerques a Jesús para que Él toque algo en tu vida. Y tal vez tu vida esté todo en orden y no necesites nada para ti. Entonces, que te acerques a Él para que toque la vida, tal vez de tu hijo, tal vez de tu hija, tal vez de tu pareja, tal vez de un familiar. Lo importante es que en esta mañana estamos siendo invitados para acercarnos a Jesús, para que Él nos toque. Y cuando Jesús toca la vida de alguien, la transforma. Y todos tenemos cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida. Vamos a cubrir la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró que la había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces, y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres más íntimos de Jesús, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dos personas entre una multitud. Si vamos al versículo 40, vemos que había toda una multitud, pero solo dos personas dentro de la multitud se acercaron a Jesús en busca de su toque. Y hay un contraste con el versículo 37. Mirad qué contraste entre el 40 y el 37. En mi iglesia hemos estado trabajando este pasaje durante 3 domingos. Aquí tengo que recortarlo y hacerlo en un domingo, así que vamos a correr un poquito. Pero no obstante, quiero que el mensaje central sea lo suficientemente claro para que tú te acerques en esta mañana en busca del toque de Jesús. Pero mirad el versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Una multitud le pide a Jesús que se vaya. Acababa de hacer un milagro, acababa de sanar a un endemoniado y ellos reaccionan rechazando a Jesús. Pero en el versículo 40 le esperaba toda una multitud. Y mi pregunta es: ¿de quién eres tú? ¿De los que esperan algo de Dios? ¿O de quienes excluyen a Dios de sus vidas? ¿O eres uno más en la multitud que va para ver lo que Jesús hace en la vida de los demás? ¿O vas a Jesús en busca de lo que Él quiere hacer en tu vida? Jairo y la mujer se acercaron a Jesús. La mujer se acercó porque ella tenía una necesidad. Jairo se acercó porque su hija tenía una necesidad. Y esto nos habla que Jesús está para resolver los problemas de tu vida, pero también los problemas de tus seres queridos. A veces tenemos que acercarnos a Jesús en busca de solución a nuestra situación, pero en otras ocasiones tenemos que ir a Jesús en busca de una solución para un ser querido.
Igual como este padre, Jairo, había hecho todo lo posible para ayudar a su hija, para sanar a su hija, llegó un momento que dijo, esta situación se me escapa de las manos. ¿Cuántos padres están pasando por situaciones similares porque tienen un hijo, una hija en plena adolescencia y no saben qué hacer con ellos, no saben cómo reconducir esa situación? Hay alguien que sí puede cuando tú no puedas. Solo tienes que acercarte a Él. Él se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, ven a mi casa y toca a mi hija. ¿Cuántas veces no le habrá tocado ese padre a esa hija que estaba gravemente enferma? ¿Cuántas veces no había transmitido su cariño, su afecto, su comprensión, su impotencia? Pero llegó un momento que dijo, tengo que ir en busca de ayuda. Y fue donde Jesús. Esta mujer era una mujer que padecía una enfermedad. Luego hablaremos algo acerca de esa enfermedad. Pero tenía una necesidad de ella. Y aquí quiero traerte a tu consideración algo sumamente importante. Jairo representa a las personas extrovertidas que se acercan a Jesús sin importarle el cómo y el qué dirán. Había toda una multitud. Jairo era el principal de la sinagoga, era alguien respetuoso, era alguien conocido, era alguien que tenía peso en la sociedad, pero a él no le importó. Él tenía una necesidad y él vino delante de Jesús, se abrió camino y se presentó delante de Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando él le interrumpió? Si vamos al capítulo 9 de Mateo, versículo 18, vemos que Jesús estaba predicando, estaba hablando, y él tenía tanta necesidad por la situación de su hija, estaba tan desesperado que no le importó interrumpirle. Él sabía que eso no se podía hacer. Era el principal de la sinagoga. Cuando un rabino estaba hablando, los demás callaban. Pero era tanto la desesperación, era tanto su agobio, era tanto su preocupación, que no había tiempo, no había quien le parase. Él era una persona extrovertida. Pero la mujer representa a las personas introvertidas. Aquellos que no hablan de su dolor. Ella no podía hablar de su dolor, de su sufrimiento, pero estaba sufriendo. 12 años es mucho tiempo para estar padeciendo una enfermedad. Y ella pensó, yo sin que nadie me vea, me acerco y le toco. Con tal de tocarlo un poquito, esto sería suficiente. Interesante. No importa si eres extrovertido o introvertido. Te puedes acercar a Jesús a tu manera. Y nunca le vas a interrumpir. Al igual como Jairo no le interrumpió. ¿Y qué hizo el Señor cuando Jairo se presentó? ¿Él le interrumpió? ¿Le dijo algo? No. Simplemente se levantó y la acompañó. A veces nosotros nos acercamos a Jesús en busca de una solución a nuestros problemas y Jesús no nos soluciona el problema, sino lo que nos garantiza es estaré contigo en medio del problema. Jesús dejó de hacer lo que estaba haciendo para atender a Jairo. Jesús podía haber dicho, tu hija es sanada, ve a casa, compruébalo. Lo podía haber dicho, pero ¿qué hizo? Le acompañó. Y esta es la primera cosa que Jesús hace con Jairo. Le acompañó. Dijo, yo voy contigo, yo andaré, yo estaré contigo. No te tienes que preocupar si Jesús no atiende de forma inmediata tu petición. Tú preocúpate en sacar tu petición delante de Jesús. Lo que Jesús nos garantiza siempre es su compañía. Aunque ande en valle de muerte, sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú
estarás conmigo. Hay a veces que tenemos que pasar por un valle. Y claro, y las cosas se complicaron, se interrumpió el viaje a su casa, porque una señora fue y le tocó, y él le dedicó tiempo también a ella. Y en la espera, ¿qué sucedió? Las cosas empeoraron. En vez de mejorar, empeoraron. Le notifican, déjalo en paz, deja al maestro en paz, déjalo tranquilo. Tu hija ya ha muerto, ya no hay solución. Siempre hay solución cuando nos acercamos a Jesús. Siempre. Ahora, vamos a pararnos un poco en la mujer. Vamos a pararnos en la mujer. Y vamos un momento a Marcos capítulo 5. Vamos a ver ahí algunos detalles que son sumamente interesantes traer a nuestra consideración. La primera cosa que quiero destacar de esta mujer es que ella buscó información acerca de Jesús. En el capítulo 5, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Yo no sé si tú has escuchado hablar de Jesús. Yo no sé si tú sabes que Jesús ha hecho muchos milagros a lo largo de la historia. Pero, ¿a qué es así? Es más fácil creer que Jesús puede hacer un milagro grande en la vida de alguien que hacerlo en mi vida. Es más fácil creer en el poder de Dios obrando y actuando en las vidas de los demás que en nuestra propia vida. Ella oyó hablar. Es momento de escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué tocó ella? Es interesante. El borde del manto. ¿Y qué llevaban en el borde del manto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? El borde del manto, eso requiere en sí mismo un estudio. Pero mirad lo que llevaban en el borde del manto. Vamos a Números, capítulo 15. Vamos a Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, era algo que Dios había mandado, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Había 8 flecos. Cada fleco tenía 8 hilos. Y esos 8 hilos eran atados con 5 nudos. Los 5 nudos representaban la ley de Dios. La ley de Dios estaba representada en el borde de ese manto. Es interesante. ¿Recordáis lo que tocó, con que se cubrió Ruth cuando fue a las eras donde estaba Booz acostado? Con esto. ¿Y qué decía la ley? Que Booz tenía que redimirla a ella. Booz tenía que salvar a ella. Y ella, cuando hace ese gesto de coger el borde del manto y taparse con él, es decir, que la ley, Booz tenía que cumplirla con ella. ¿Recordáis? En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4, cuando David le cortó
una esquina del manto, el borde del manto, a Saúl. ¿Qué estaba diciendo? Que ya no contaba con la aprobación de Dios, que su reino había sido cortado por Dios. Pero, ¿y en Miqueas? En Malaquías, perdón. Vamos un momento a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Ahí tenemos esa misma palabra, pero puesta como alas. Y aún en muchos salmos es la misma palabra en lo original cuando habla de las alas. Es ese borde, como las alas son el borde del pájaro, dice: mas vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá del sol de justicia, una alusión al Mesías, y en sus alas traerá salvación. ¿Dónde había salvación? En el borde del manto. La ley profetizaba de que Jesús tenía que sanar. Y ella dijo: si tan solamente toco ese borde. La información. Ella sabía lo que Jesús podía hacer. Y de la información, volvemos a Marcos, ¿qué pasó? El versículo 28. Porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. La reflexión. Ella empezó a hablar consigo misma. La información pasa a la reflexión. Ella pensó: si en Jesús hay salvación, hay sanidad, si yo me acerco, también me sanará a mí. Es muy importante. La información tiene que activar nuestro pensamiento, nuestra reflexión. ¿Qué sabía ella además? Si vamos al capítulo 3 de Marcos, versículo 10, veremos algo interesante, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Ella había escuchado que otros se habían acercado, lo habían tocado y habían sido sanados. Y ella piensa: si lo ha hecho con otro, lo puede hacer conmigo. ¿Entendemos esto? Lo que Dios ha hecho con otra persona, ¿lo puede hacer en tu vida? Si tú te acercas y le tocas con fe. No tienes que pensar que Dios te excluye, Dios te va a incluir. Dios no va a ser más generoso con unos que contigo. Pero esta mujer pinchó. Esta mujer, la información, activó su reflexión. Pero no quedó en la reflexión. ¿Cuál es la tercera cosa que hizo? Volvemos al versículo 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vino. Acción. Acción. Ella recibió información, activó su reflexión, su pensamiento, y ahora viene la acción. Vino, se acercó. Y había riesgo. Si la descubrían, iba a tener un problema serio. Porque ella tenía una enfermedad incurable. Pero no solo una enfermedad incurable, sino que se convertía en una persona inmunda. Nadie podía tocarla y nadie podía ser tocada por ella. Y todo lo que ella tocaba en casa quedaba inmundo, impuro. Nadie lo podía tocar. Y tenía que pasar por un proceso de purificación. Ella vino. Ella vino. No es cuánto sabes de Jesús, no es cuánto piensas en Jesús, sino cuántos haces. Ella experimentó la sanidad porque pasó de la información y la reflexión a la acción.
Déjame hablar un poco de su situación. En Levítico capítulo 15, del versículo 19 al 27, no lo vamos a leer, pero ahí es donde habla de su enfermedad. Ahí habla que era una mujer inmunda. Como os dije, no podía tocar nada. Era una mujer estigmatizada, excluida, no podía ir a la sinagoga, no podía ir a ningún lado, no podía estar donde había personas. Y además era una mujer arruinada. Había gastado todo cuanto tenía. Y es más, en Marcos capítulo 5 dice, y cada vez iba a peor. No solo se quedó sin dinero, sino que todo el dinero invertido, lo único que produjo en ella es un mayor malestar físico, psicológico y anímico. 12 años. 12 años. ¿Dónde estaba entonces su solución? ¿En la ciencia? ¿En los médicos? ¿En los familiares? ¿En los religiosos? No. Su situación le llevó a entender que la solución está en Jesús. En Jesús estaba la solución. Y ella se acercó. En el toque, solo tocar el borde del manto, que representaba la ley de Dios, la voluntad de Dios, y el ministerio de sanidad del Mesías. El toque de Jesús era su solución. Ahora, cuando Jesús para y dice, ¿quién me ha tocado? Ahí sale la voz de la experiencia de Pedro y dice, ¿pero qué dices, Jesús? ¿Quién te ha tocado si todo el mundo te está tocando? Todo el mundo te está tocando. ¿Para qué preguntas quién te ha tocado? ¡Vamos! Que se está muriendo la hija de Jairo. Jesús dijo, yo he notado que ha salido poder de mí. Pedro no sabía que uno puede tocar a Jesús sin fe y no pasa nada. Pero si tocas a Jesús con fe, sale el poder de Jesús para cambiar tu necesidad. Esto no lo sabían ellos. Y nosotros muchas veces tampoco lo sabemos. Es la fe que ella tenía. La fe en el poder de Jesús. La que había perdido toda su fe, toda su esperanza en la medicina, en la ciencia, se acercó con fe. Porque es precisamente lo que destacó Jesús de ella. No destacó su valentía, que lo era. No destacó su conocimiento, que lo tenía. Lo que destacó